Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, la envidia. Esa pasión triste, como escribe Elena Pulcini, temida desde los principios de los tiempos por considerarse detonadora de odio. En la mitología romana, Invidia era la diosa de la envidia y de los celos. Se le representaba con lengua de serpiente o serpientes en los cabellos. Invidere en latín significa mirar de demasiado cerca. Se suponía que la envidia entraba por los ojos, pero que también a través de los ojos se podía hacer el daño. De allí la costumbre en tan distintas culturas, los egipcios, pero también los mayas, de utilizar fetiches y realizar rituales para evitar lo que en México llamamos el mal de ojo. Las pulseritas de ojo de venado y de ámbar, las cintas rojas, por ejemplo, ante esta superstición son fetiches protectores. ¿Y cómo olvidar al envidioso de Caín? ¿En qué consiste esta emoción tan intensa y tan temida, tanto para quien la vive como para quien la despierta? Para hablar del tema estará con nosotros Laura Ferrón, maestra en estudios psicoanalíticos, doctora en saberes sobre subjetividad y violencia y actualmente cursa un certificado como terapeuta en trauma complejo. Tendremos también, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. La envidia es una admiración que no soporta decir su nombre. La definición de la Real Academia nos dice que la envidia es dolerse del bien ajeno. Es decir, anhelar que lo que es bueno para otro, no le suceda. Desearle que lo pierda. Una de las maneras más recurrentes de sufrir y de hacer sufrir cuando la hostilidad provocada por la envidia nos hace pasar al acto. ¿Pasar al acto cómo? La envidia trae consigo una fantasía de despojo. Imaginar que eso que la otra persona tiene y que yo quisiera tener, se lo puedo arrebatar. Inventarme que tengo el poder de despojarla. Desde estos imaginarios recurrimos a la descalificación, a la negación de los talentos de la otra persona, a las miradas despectivas, a ignorarla cuando llega, cuando habla, a difamarla. Cuando nos golpea la envidia, es como si lo que la otra persona es nos arrebatara algo, como si su sola existencia nos atacara. Es por eso que, si no nos detenemos, nos comportamos como quien se defiende de un ataque. Si la luminosidad de otra persona nos ciega, nos parece insoportable. Intentamos desaparecerla. ¿Acaso hay más ciego que quien no soporta ver? Cuando manejamos mal nuestra admiración y nuestros deseos y la separación de territorios entre lo que es un atributo de la otra persona y lo que es nuestro, podemos deslizarnos hacia esa emoción muy intensa de narcisismos golpeados y rivalidades mal resueltas. A casi todos nos ha sucedido envidiar y ser envidiados. Ninguno de esos dos lugares facilita los vínculos. Pero de cómo manejamos nuestras envidias sí somos responsables. Quizás si asumimos que estamos sintiendo envidia y la analizamos, nos demos cuenta que detrás de la envidia hay algo que deseamos. Bienvenida a Laura Ferrón, maestra en estudios psicoanalíticos, doctora en saberes sobre subjetividad y violencia. Actualmente cursa un certificado como terapeuta en trauma complejo. Laurita Ferrón, bienvenidísima. Tere, muchas gracias por la invitación. Pues este es un gran tema. Para mí es uno de los temas que más me hipnotizan. ¿Cómo comenzamos? Por lo básico. ¿En qué consiste la envidia, Laura? Pues mira, como lo explicaron ahorita en la cápsula, el afecto de la envidia tiene que ver con desear algo que el otro tiene y yo no. Entonces, de entrada tiene que ver con identificar una diferencia entre lo que otra persona posee que a mí me pone en una situación de falta, ¿no? De carencia. Y a partir de esta diferencia donde él tiene y yo no, o ella tiene y yo no, como mencionaban en la cápsula, viene esta rabia
¿no? Porque la envidia empieza a conectar con diferentes afectos agresivos, ¿no? Desde la cual yo me siento agredido porque el otro tiene y me muestra que tiene lo que yo no tengo, ¿no? Y frente a eso que interpreto como una agresión, ataco. Y además ataco justificadamente. O pienso que está justificado, ¿no? Sí, pienso que está justificado, pero volviendo un poquito atrás, yo cuando hablo de envidia siempre pienso en este asunto de que en francés, envie, que significa envidia y deseo, y tener ganas de. Exacto. ¿No? Quiero un helado, yo envie, etcétera. Entonces, eso que el otro tiene, pero que yo quisiera para mí, porque puede tener muchas cosas que me dejen indiferente. Pero, a ver, sí, está el factor de deseo, ¿no? O sea, tú tienes un collar hermoso que me encanta, yo lo deseo. Te lo presto cuando tú quieras. El tema es justo que, fíjate, ahorita esto fue bonito, ¿no? Tú dices, te lo presto cuando tú quieras. Pero cuando yo lo que percibo es que eso que el otro tiene me resulta inaccesible a mí, ahí es donde aparece el afecto de la envidia. Porque tiene que ver con la imposibilidad o la interpretación de esa imposibilidad de que yo pueda acceder a eso que tú tienes. ¿Sí crees que tenga que ver con la imposibilidad? Bueno, o sea, no necesariamente es real la imposibilidad. Claro, no en la realidad. No en la realidad, ¿no? Porque justo, o sea, si pensamos en cómo la envidia en tanto afecto primitivo se va, digamos, domesticando a partir de las relaciones que vamos teniendo con otras personas y la capacidad, por ejemplo, de expresar un deseo y pedirlo, ¿sí? Pues la envidia desaparece, ¿no? Y evoluciona en otra cosa. En el punto máximo, digamos, la envidia evoluciona en admiración, ¿sí? O sea, yo veo algo en ti que yo quisiera tener y puedo admirarte porque posees eso o tienes una habilidad que yo me considero incapaz de tener. O sea, la envidia sería como una forma retorcida de la admiración. Sería la otra cara de la admiración, exactamente, ¿no? En la infancia, por ejemplo, Lau. En la infancia, si los niños sienten envidia, claro, varios psicoanalistas plantean que la envidia es de los afectos más primitivos, ¿no? De los afectos, yo diría, es el afecto agresivo más primitivo de todos. Porque justo a partir de ese sentirme en desventaja con el otro, ¿sí? Aparece el afecto de la envidia y entonces yo me siento autorizado a agredir y a despojar al otro de eso que yo deseo. El asunto es que justo ahí hay un componente en el cual yo trato de despojar al otro de eso que yo quiero sin la más mínima consideración hacia el otro. Y sí, claro, aparece, lo podemos observar desde la infancia. Por ejemplo, en las rivalidades filiales, ¿no? Mencionaban Caín, ¿no? Caín y Abel. ¿Cuál es la envidia de Caín hacia Abel? Pues que Caín considera que Abel es el favorito, ¿no? ¿Qué es lo que Abel tiene que Caín no? La mirada del padre, su afecto, su amor, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no es que Caín no lo tuviera, es que él sintió que Abel no querían más, ¿no? Y es la historia de toda rivalidad filial. Lo que sucede, por ejemplo, cuando nace el hermanito o la hermanita, siempre hay una expectativa de, es que está muy contento con su hermanita, ¿no? Está muy feliz. Hay que hacer una especie de exigencia de que así sea. Y es difícil para un niño ver llegar a otra personita que lo desplaza. Es mucho pedir, pues, claramente, ¿no? Claramente, sí. Sí, a ver, y ahí hay como varios problemas, ya que vamos con las expectativas, porque la envidia, la crueldad, la ira, el odio, ¿no? Estos afectos oscuros tienen mala taquilla. Y bueno, o sea, no se trata de fomentarlos, pero sí saber que existen y buscar darles alguna plataforma sana de expresión. Porque regresando al caso del niño pequeño, se le exige al niño pequeño que tiene que amar a este nuevo ser que viene a ocupar su lugar, al cual por una parte envidia, pero también le tiene celos. Exacto. Y entonces ahí es un combo perfecto para odiar al hermanito, ¿no? Pero se le exige que lo ame. El niño entra en un problema en el cual no tiene manera de manifestar esto que está sintiendo, y entonces al no poderlo manifestar, de preferencia verbalmente,
pues al rato lo va a hacer en el juego y se le va a caer el hermanito, ¿no? O se accidentan o le pega, ¿no? O sea, es decir... Cuando es algo que se puede hablar con el niño, está sintiendo enojo. Claro. Esto se llama celos. Sí, y es normal. Es natural, ¿no? claro. Es natural que tengas envidia porque, bueno, antes todo era tuyo y ahora tienes que compartir, ¿no? Y todo lo que tiene que ver en la crianza con eso de enseñar a compartir, ¿no? O sea, cómo le enseñamos a los niños a compartir. Regreso al ejemplo que tú pusiste, ¿no? Yo te digo, me encanta tu collar y entonces te lo presto. Ah, tú sabes compartir. ¿Qué pasa con una persona que no es capaz de compartir? Pues no puede desprenderse, ¿no? Y entonces, muy probablemente, al no poder tener ese gesto de desapego, digamos, va a provocar envidia y va a generar, y va a tener envidia. No sé si me explico. Sí, y otra manera quizá donde eso se agudiza en las infancias es cuando se está comparando continuamente a una hermanita con su hermanito o con los compañeritos de la escuela. Mira, fulanito se sacó estrellita y tú no. Eso va creando, ¿no? Como un caldo de cultivo para la envidia después, ¿no? Exacto. En ese momento y después, quiero decir, para que esa emoción sea más inmanejable en el futuro. Sí, porque en vez de abordar al niño con alguna estrategia de solución, es decir, bueno, el hermanito tiene un juguete o tiene una mamila, tú ya no tomas mamila, ¿no? Porque tú ya eres grande. Se le valida a lo mejor que quisiera tener la mamila del hermanito, pero no puede tenerla porque ya creció, pero mira, tú tienes otra cosa, ¿no? Y entonces se le trata de dar como, ¿no? esta elaboración del afecto al niño. Estoy poniendo un ejemplo muy absurdo. Cuando en vez de eso se le regaña, se le sataniza y luego se le compara y se le exige, mira a tu hermanito también que se porta, se toma toda su leche, en cambio tú no te comiste los brócolis. Pues lo que estamos fomentando es justamente esa rivalidad, ¿no? Y esa, en mi pueblo dicen tirria, ¿no? Entre un hermano y el otro. Y entonces, si bien la envidia es un afecto primitivo y natural, es decir, innato, cuando los adultos que estamos ahí, hablando de niños, ¿no? Y lo podemos extrapolar a lo que quieras, en vez de ayudar al pequeño a tramitar ese afecto complicado, le echamos leña al fuego, pues evidentemente el niño se va a sentir cada vez con más derecho de agredir a aquel que envidia, porque no solamente yo te envidio, sino todo mundo de alguna manera me está reiterando, me está haciendo ver cómo ese bebé tiene lo que yo he perdido. Sí. Porque tiene mucho que ver con eso. Nos vamos a detener un momentito, Lau. Ay, esta frase es terrible, pero me encanta. Es de la actriz Carrie Fisher. Cito, la envidia es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Sí. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos con nuestro tema de hoy, la envidia, con nuestra invitada, la psicoanalista Laura Ferrón. Laura, tú nos ponías un ejemplo que es muy bueno. Está el hermanito, la hermanita, toma el biberón y el niño que ya está en otra etapa quiere ese biberón, ¿no? Y entonces explicarle, no, tú ya pasaste por allí, tú ya eres más grande. Pareciera que ahí hay como una especie de indicador de lo que sería conveniente, es valorar lo que la otra persona, la niña, el niño en este caso, sí tiene. Exactamente. No lo que perdió, no lo que no tiene, sino lo que sí tiene. Exactamente, sí. Sí. Sí, esa es una estrategia, ¿no? Pero a ver, sí hay que validar que efectivamente ya no tiene mamila, pero camina solo, ¿no? Claro. O tiene juguetes que el hermanito no puede jugar, ¿no? Y entonces o accede distinto a las palabras, exacto, por ejemplo. O sea, tú puedes hablar, tu hermanito no. Puedes inventar una historia. Sí. Exactamente. Y el punto de eso es como poderle transmitir a los niños pequeños esto de la armonía en las relaciones interpersonales a partir de la diferencia. Porque algo que se suele hacer es, le compro un biberón al hermanito para que entonces sean iguales. Y entonces el niño nunca aprende a tramitar esa diferencia, y a que habrá ocasiones en las que sí, otros tendrán cosas que yo no tenga, pero está bien, no siempre tengo que tenerlo yo todo.
¿sí? Creo que ese sería como un punto importante, digo, si pensamos como en estrategias para domesticar la envidia en la infancia. Sí, para ir aprendiendo, porque, bueno, creo que todos hemos sentido envidia en momentos qué emoción tan horrenda, ¿eh? Es muy feo. Y a todos nos ha sucedido también provocarla sin que sea nuestra intención, simplemente que suceda. También he conocido personas como envidiosas de oficio. No, de verdad, como que constantemente están contabilizando, ¿no? Quién tiene, quién no tiene, hacen sumas, restas. Y es una manera muy complicada de vivir, creo. Entonces, ¿podrías pensar en ejemplos de envidia? Porque luego también hay una cultura donde podemos disimular muy bien. Si quieres, yo te cuento uno. A ver. Lo que sentí hace 20 años por una mujer que hoy es una de mis mejores amigas. Ajá. Yo la había leído, es la escritora Carmen Bollosa, yo la había leído con sus 2 primeros libros, me encantaba. Pasan 1000 años, llega una comida y de repente me dicen, mire, ella es Carmen Bollosa. Y además de esa escritura que era la suya, es encantadora. Bueno, me voy a poner en pasado. Me encuentro esa mujer ojona, encantadora, sensible, y tuve un sentimiento rarísimo, pero rarísimo, Lau. O sea, yo no sé si era Batman o Superman, que tenían un arma y mandaban a la persona, ¿no?, a su adversario, a la zona fantasma. Tuve ganas de tener esa arma y mandar a la zona fantasma. Y yo dije, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y dije, esto se llama envidia. Ajá. Y la manera en la que yo encontré fue que, bueno, nos fuimos haciendo amigas, yo se lo dije, luego me invitó a presentar un libro suyo y comencé confesándolo. Ella tiene esa escritura que yo quiero. Y bueno, llevamos 20 años de amigas. Ella tiene esa escritura que yo quiero. Claro. Sí, claro. sí. Pero a ver, en el ejemplo que tú estás planteando, fuiste capaz de reconocerlo, decir, estoy sintiendo algo muy feo y esto se llama envidia. Y admiración. Claro, porque además lo que tú venías sintiendo inicialmente era la admiración, ¿no? O sea, la admiración, que además justo tendemos a admirar como cosas inalcanzables. Pero cuando lo tengo aquí cerquita, suele ocurrir que esa envidia hacia lo inalcanzable, esa admiración hacia lo inalcanzable transmuta en envidia porque está aquí en corto. Sí podría yo tenerlo. Claro, esos 10 minutos de trámite donde dices, sí, esta es una forma muy cachureca de admiración, sí, ¿no? Tenemos nuestro fetiche, Lau, se llama Circe envidiosa, del pintor británico John William Waterhouse. La historia es que Circe, la diosa y hechicera de la mitología griega, estaba enamorada del dios marino Glauco, y Glauco estaba enamorado de Sila. Así que cuando Circe se enteró, envidiosa de la fortuna de Sila, decidió mezclar una pócima maligna, porque las pociones mágicas eran su mayor talento, con el agua del baño de Sila, y la convirtió en un ser a mitad monstruo. Nada más físicamente, pero sin más averiguaciones, Glauco, el supuesto hombre perdido de amor, salió corriendo. Hasta donde sabemos, la malvada Circe no se quedó junto al frívolo de Glauco, y es una pena porque quizás se merecía. Entonces, bueno, yo ya hice una confesión, viene la tuya, una envidia tuya. Una envidia mía. Sí. Bueno, yo empecé diciendo que me gustaba tu collar. No, eso no es envidia. No te me escondas. Una envidia, uno de esos momentos donde uno dice, ¿qué me está sucediendo? ¿Acaso esta soy yo? Me agarraste en curva, Tere. Déjame regresar a lo que acabas de presentar y te prometo que regreso a una envidia mía. Feroz. Feroz. Ok. Feroz como la de Circe. Porque ahí hay un ejemplo, creo que es un ejemplo que nos permite diferenciar celos y envidia, ¿no? O sea, ahí hay un triángulo. Uno podría pensar, Circe está celosa, ¿no?, por el amor del tercero, ¿sí? Pero realmente ella no quiere quedarse con el dios marino. Ella lo que quiere es destruir lo que envidia en la otra. Bueno, creo que si se quedaba con él estaba contenta, ¿eh? No le disgustaba. Pero sí, si te fijas, su estrategia no fue dirigida, o sea, no fue de competencia. Porque, a ver, una diferencia importante entre los celos y la envidia es que en los celos yo compito contra esa persona para obtener a un tercero. ¿Me explico? Y los celos son siempre triangulares. Siempre. En la envidia, más allá de competir, yo destruyo al oponente.
Es que la envidia es de dos, y efectivamente Sí, exacto, nosotros... ¿no? Pero bueno, acá podríamos, olvidémonos de Circe, ¿verdad? Vamos a los grandes clásicos. Amanda Miguel, ¿no? Digo, esta cosa furiosa de los celos, ¿no? Donde en lugar de pelearse con un señor, le están arrancando la greña a la tercera, Ajá. ¿no? Pero ahora, vámonos. ¿Con mi envidia? Sí. No se me ocurre ninguna. A ver. No, híjole, pues eres única, chica. No, seguramente hay, pero... Bueno, entonces no importa. ¿Te da pena? No, te juro que estoy pensando, espera. Ah, bueno, envidias filiales, claro, mis hermanos. A ver, ¿no? cuenta. Fíjate, cuando mi hermano nace, yo tenía 10 años. Y nace un bebé recién nacido. No tenía envidia de su mamila, pero sí, obviamente, ¿no? Era el centro de atención de todo el mundo. Yo me acuerdo que lo que más coraje me daba no era tanto, como que podía vivir con el hecho de que mis papás prefirieran al chamaco, porque yo tenía 10 años, ya era grande, entendía que era un bebé, pero cuando mis amigas venían a la casa y preferían al bebé que a mí, ahí sí era una cosa terrible. Bueno, Sí, nos sí. vamos a ir a unos sondeos, a ver si alguien sí nos cuenta sus envidias. Vamos a escuchar la opinión de las personas entrevistadas en las calles por el equipo de producción. La pregunta fue, ¿te has descubierto sintiendo envidia? ¿Qué sientes en esos momentos? Sí, he descubierto que siento envidia de un par de personas. Generalmente soy una persona muy segura de mí misma, entonces casi no siento envidia. Cuando siento envidia de alguien es porque realmente me tiene que superar. Y creo que solo he sentido envidia como de 2 o 3 personas. Actualmente sentía mucho de una, pero ya se me pasó. Como un sentimiento de incomodidad y de inferioridad sumado a odio y tristeza. Yo diría que es la combinación de todos los sentimientos que dan como resultado esto de la envidia. Pues sí, sí lo he sentido en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando alguien que lo veo que muy fácilmente obtiene lo que quiere, y me refiero a cosas de violencia y ese tipo que tienen la vida que todos quisiéramos, y yo trabajo mucho y no la tengo. Esa es una de las cosas que me hacen sentir envidia. No, se me hace como de, qué injusto, pero no llegar a más. Pues yo alguna vez, a lo mejor jugando fútbol, he tenido un poco de envidia a algunos amigos que son más habilidosos, ¿no? Pero hasta ahí. Pues a lo mejor yo creo que es cuestión de práctica, de que luego no tenía mucha práctica y los demás a lo mejor se la viven en las canchas y pues uno no, por cuestiones de trabajo, escuela o algo así, pues no puede tener esa agilidad. Bueno, cuando yo suelo sentir envidia, usualmente suele ser cuando, no sé, cuando por ejemplo una amiga puede traer, no sé, una falda que me había encantado y la trae puesta y se le ve muy bien y a lo mejor a mí no se me hubiera visto tan bien. Entonces en ese momento, o sea, yo siento que es como, ¿por qué tú sí y por qué yo no? Entonces como, eso es como el sentimiento de por qué tú sí la traes y por qué yo no. Entonces como... Ay, ese último testimonio me pareció muy honesto, porque tú la traes y a lo mejor se le ve mejor, pero pues lo tiene como tan trabajado que envidia no me parece, ¿no es cierto? Pues mira, lo que pasa es que sí creo que todos esos son ejemplos de envidia, pero pues es una envidia en un adulto, es una envidia que de alguna manera está trabajada, está elaborada, ¿no? No es la envidia de la mitología, donde sin filtro voy y le arranco la falda porque a ella se le ve mejor que a mí, ¿no? Es que hay maneras de arrancar la falda. Yo creo que las adultas y los adultos lo hacemos constantemente. O sea, me parece por eso un poquito como digo, bueno, en esta cultura nadie envidia más que yo. Porque, o sea, lo que te quiero decir es todos los mecanismos para ocultar que estamos sintiendo envidia o los que yo he vivido, me han aplicado cuando la estoy provocando. Y es esta negación de cualquier talento, cualquier gracia que pueda tener la otra persona, ¿no? Sí, claro. Sí, que viene, es esa destrucción del otro, ¿no? Que es como, o sea, si yo la admiro acá y entonces siento envidia, para aminorar mi envidia, lo que hago es devaluarla absolutamente, ¿no? Y entonces es una porquería, es la peor porquería. Al cabo que ni quería es la frase, ¿no? Sí, es como la estrategia clásica, ¿no? Cuando uno siente envidia, ¿no? Sí, o sea, no la vi, no existe, pero
Y se pueden actuar cosas bastante peores, ¿no? O sea, creo que el punto de la envidia es esto, como escribí en la cápsula de la fantasía del despojo. ¿Cómo puedo despojarte, no? Y creo que ahí hay dos cosas, fíjate. ¿Cómo puedo despojarte? Y en el despojo yo puedo tener eso que quisiera, o sea, eso que admiro de ti, pero también, y de forma un poco como más primitiva, es el mero hecho de destruirte porque tú sí y yo no, que es la parte más primitiva y arcaica de sí, a lo mejor de la yo no envidia, lo voy a tener, no voy a ganar nada. Exacto. Pero puedo hacer, o por lo menos voy a intentar, que tú no lo tengas. Exacto. Eso Si es lo no que es me mío, no es parece de nadie, ¿no? dolorosísimo y brutal. Claro. Y está, no sé, muchas veces en la relación de los padres con los hijos, de las madres con las hijas, entre amigas. Y que mira, en esta evolución que estamos marcando, que tiene que ver con la destrucción del otro, es donde la envidia intercepta con el odio, ¿no? Porque justo el odio, pensado como desde el psicoanálisis, es ese afecto en el cual yo busco destruir a ese objeto, ¿no? que me causa malestar, ¿no? Ese es Freud, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿por qué el objeto o la persona me causa malestar? Porque me genera envidia, porque tiene algo que yo no soporto que tenga y yo no, ¿no? Sí, y también porque no estoy aceptando, creo yo, que los seres humanos tenemos límites, ¿no? Entonces, vamos a detenernos un ratito. Del sociólogo Francesco Alberoni, cito, la envidia es un mecanismo de defensa que ponemos en funcionamiento cuando nos sentimos disminuidos al compararnos con alguien, con lo que posee, con lo que ha logrado. Un mal intento de recuperar la confianza, la autoestima, desvalorizando al otro. Regresamos. Continuamos en Abiertamente con la psicoanalista Laura Ferrón y el tema de la envidia. Estábamos conversando, mientras tanto, en por qué es tan difícil admitir cuando sentimos envidia. Y fíjate que yo he notado, por ejemplo, en muchos talleres, así cuando vamos a trabajar en un taller, el tema, la envidia, inmediatamente todas tenemos todas y todos, una lista kilométrica de todas las veces que nos han hecho sufrir a alguien que nos envidia. Lo que se vuelve complicadísimo es cuando una tiene que decir, a mí me pasa. A mí me pasó alguna vez, pero digo, muchas veces. ¿Por qué crees que es tan complicado? Fíjate, yo te mencionaba que creo que un problema para manifestar la envidia o incluso para pensarla es el tema de la ambivalencia con esa persona a la cual envidio y por una parte yo quisiera destruir porque a mi hermano se le ocurrió nacer y quitarme a mis amigas. Y no sé si te fijaste que dije, lo que me importaban eran mis amigas, no mis papás, esos como quiera. No te lo creí, pero está bien. Evidentemente hay una serie de mecanismos de defensa de una persona adulta que está hablando de una experiencia que seguramente cuando era niña, pues a lo mejor desplazaba hacia los amigos, pero lo que me tenía enchilada era todo lo demás, claro. ¿no? Pero a ver, ¿por qué no podemos expresarlo? Porque lo que decíamos hace rato, estamos domesticados a sentirnos culpables si tenemos estos afectos agresivos, ¿no? Porque entonces si yo reconozco que llegué a odiar a mis hermanos, pues soy Caín, ¿no? Soy mala, ¿no? Y me puedo sentir avergonzada de que me piensen como una persona que tiene estos afectos horribles, ¿no? Ya etiquetada así de mala, ¿no? Ahí estaría la vergüenza. O me siento francamente culpable de reconocer que hubiera deseado agredir fuertemente a alguien a quien también amo, ¿no? Claro, pero a mí lo que se me hace importante una vez que somos adultos, porque una cosa es la emoción y otra cosa es actuar la emoción. Claro, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo detenernos? Es el punto que me parece importante. ¿Cómo identificar? ¿No? Porque en medio de si niego y niego y niego, pues voy a actuar la envidia, porque ¿cómo me detengo si ni siquiera sé qué es lo que estoy sintiendo? Pero en el momento que lo siento digo, caray, esto se llama envidia. Aquí hay algo que yo quiero. ¿Qué será? Si lo elaboro así, ya no suelto como ese golpe de palabras. Exacto.
que tan frecuentemente vienen como la envidia tipo, ay, pero qué mal te ves, ¿no? O cualquier de esas pequeñas vilezas de lo cotidiano. A ver, porque fíjate, justo es como la incapacidad de decir cómo me gusta, cómo te ves, ¿no? O sea, en vez de decirte, me encanta tu collar, está horrible ese collar que traes, ¿no? O sea, ahí está. Finalmente son dos formas de tramitar el afecto de la envidia. Uno es reconociendo que me gusta mucho algo que tú tienes y que yo no tengo, y otra es en la negación absoluta de, ¿no? Para nada me gusta eso que tú traes, y entonces digo todo lo contrario, ¿no? Pero ¿y si en el primer caso no fuera envidia? No sé, cuando ves a una mujer o a un hombre te parece muy guapo, muy guapa y lo dices, es admiración, ¿no es cierto? No necesariamente ver en otra persona algo que nos encanta nos tiene que llevar a la envidia, ¿no? Pero es que nuevamente la envidia tendríamos que pensarla como un afecto primitivo, es decir, si uno puede tramitar sus emociones, la envidia se permuta en admiración, ¿no? Y en poder reconocer que hay cosas que me gustan de los demás, ¿no? O sea, en ese sentido, la carga justo violenta de la envidia tiene que ver con esa parte como egocéntrica en la cual yo tengo que poseer todo lo que yo quiero, ¿no? No me puedo pensar, ¿no? En falta, diríamos, ¿no? Y eso es lo que hace tan dolorosa el sentimiento de la envidia, ¿no? Que el hecho de que el otro tenga lo que yo no tengo me coloca en ese lugar, ¿no? De literal de poner el dedo en la llaga, y justo por eso me siento atacado, ¿no? Porque el hecho de que tú tengas algo que yo no tengo, la interpretación es que tú me estás haciendo ver a mí como yo estoy en falta. Por eso me vivo atacado y agredido cuando siento envidia, ¿sí? Sí, claro, tú decías en algún momento y la respuesta agresiva se justifica. Se justifica, pero hay que claro. dejar claro que no hay ataque alguno, pues, ¿no? O sea, la persona portadora de eso que a una le gusta no te atacó. Simplemente es la portadora de, ¿no? ¿Y cómo sientes tú que este asunto de redes, la sociedad de consumo, el capitalismo salvaje, toda esta especie de cultura para la rivalidad, pues nos complica muchísimo en este tema, Muchísimo, ¿no? claro, claro. Y si tú te fijas en redes sociales, ¿no? Justo abundan los mensajes y las agresiones que vienen justo desde la envidia, ¿no? Precisamente. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, alguien pone una foto, no sé, la chica pone una foto mostrando el cuerpazo y alguien le pone algún insulto con respecto a su sexualidad, que es la típica, ¿no? Para destruir eso que se está mostrando en redes y que francamente atrae la atención, ¿no? Y esta invitación continua a consumir de una manera que como para qué, punto número uno, y luego a quién le alcanza, ¿no? Eso también es un generador continuo de descontento, de envidia y de incapacidad de apreciar lo que una tiene. Aunque por otra parte, fíjate, yo creo que ahí hay una parte de la mercadotecnia, ¿no? O del capitalismo que aprovecha muy bien el tema de la envidia justo para vender, ¿no? Es justo hay lo toda que una estoy industria diciendo, que claro, lucra claro, con la envidia, ¿no? claro. Entonces, visto desde una perspectiva muy capitalista neoliberal, ¿no? Fomentar la envidia en los consumidores es una estrategia de mercado que evidentemente va a hacer que la gente compre. No, sí, históricamente así ha sido, pero nosotros nos preocupa ese consumidor o esa consumidora que de pronto está confrontada de golpe a este aguacero sobre su cabeza de todo lo que tendría que tener, Exacto. entre comillas, para ser feliz. Exacto. Y así como lo estás planteando en esta narrativa de todo lo que tendrías que tener, ¿no? Ya me estás colocando a mí de entrada en este lugar en el que soy insuficiente, no tengo todo lo que debería de tener, y esa sensación de insuficiencia es lo que me conecta, como que me regresa, ¿no? a esos sentimientos de envidia primitiva. Claro. ¿Sí? Nos vamos, Lau, a nuestro sondeo Las Plazas y las Voces. La pregunta fue, ¿cómo podemos trabajar la envidia para que no nos lleve a agredir a otra persona? Pues siento que una de las maneras en las que ya no llegas a agredir a alguien cuando sientes envidia es
no sé, tal vez como tratando internamente como los sentimientos de, ok, sí, está bien que, no sé, por ejemplo, lo mismo ejemplo de la falda, que sí está bien, se te ve muy bien a ti, pero es como aceptarlo, o sea, no solamente como con pensamientos negativos, que sea realmente que, o sea, justamente como, no sé, que te diga, se te ve bonita y ya está, o sea, como nada de sentimientos malos y así. Podemos trabajar la envidia trabajando en nosotros mismos para poder ahora sí que alcanzar a las personas a las cuales envidiamos. Generalmente envidiamos a gente que es mejor que nosotros, que son superiores en otros aspectos, desde lo físico, intelectual. Sin embargo, si queremos reprimir esa envidia, a lo mejor no es atacar a la gente, sino a nosotros mismos para alcanzarlo. Si tengo envidia de un güey que es muy fuerte, me ejercito para alcanzarlo. Si alguien que es muy inteligente, estudio para ser como esa persona o incluso mejor. Pero no tanto como para superar a alguien más, sino para superarte a ti mismo. Puedes ver lo que tienes. O sea, tú tienes muchas cosas que tal vez otros desearían. Tal vez la estatura, tal vez los hijos, la casa, no sé. Algo, nosotros tenemos algo que alguien más quiere. Entonces, poniéndonos en esa perspectiva, pues se equilibra. Pues cuando sentimos envidia por alguien más, yo creo que es trabajar sobre uno mismo para poder lograr el objetivo que queremos, ¿no? Seguimos con la psicoanalista Laura Ferrón. Estaba diciendo la joven cuando le sucede a ella ser víctima de la envidia de otra persona. Sí, sí. Pero lo que estábamos planteando era más bien al revés, ¿no? O sea, como que estrategias para lidiar con mi envidia hacia el otro. Pues sí, yo creo que eso sería lo importante. Yo creo que ahí hay varias cosas que alguna de las personas entrevistadas dijo. ¿Por qué siento envidia? Y reconocerlo, ¿no? Bueno, porque esta persona tiene algo que yo no tengo. Ok. Y si realmente lo quiero tener, ¿puedo acceder a eso? ¿Hay algo que yo realmente pueda hacer para tenerlo? Si de verdad me importa tanto, ¿sí o no? Sí, bueno, pues habrá que, decía algo de la envidia en el fútbol, bueno, pues entreno más, ¿no? Para ser tan bueno como el jugador de fútbol al que envidio, ¿no? O estudio más para sacar las calificaciones de la niña que se llevó el primer lugar, ¿no? Estoy poniendo ejemplos que se me ocurren. Pero a ver, si regresamos a la envidia con los hermanos, pues no hay nada que yo pueda hacer para ser un bebé, ¿no? O sea, ahí no hay más que asumir esa impotencia y tratar como de soltar y moverse a otra cosa, ¿no? Yo regresaría a este punto que también mencionaron, ¿no? Yo no puedo volver a ser un bebé, ¿ok? No me van a cargar mis papás y ni mis amigas van a estar fascinadas cargando al nene, pero tengo otras cosas. ¿Con qué otras cosas puedo? Y ahí viene el tema del celo. ¿Con qué otras cosas puedo competir y no destruir a mi rival? ¿No? Y estoy pensando en una competencia como sana y justa, ¿no? Que eventualmente puede llevar a algún punto de equidad, donde, bueno, tú podrás ser ABC, yo soy XYZ, y cada quien es bueno en diferentes cosas. Claro, ¿no? En pero un mundo feliz. Para eso tenemos que aprender cómo a separarnos, Sí, claro, ¿no? sí. De los otros, aceptar la diferencia, aceptar la distancia. Sobre todo eso, sobre todo aceptar la diferencia. No tenemos que ser iguales y no tenemos que tener todos lo mismo, ¿no? Eso creo que es un punto importante. Pero además se pierde una de mucho en este asunto de la envidia, porque si es admiración, te estás perdiendo de disfrutar todo eso que la otra persona tiene, ¿no? Eso que te gusta de la otra persona, alegrarte de que eso exista. Entonces es como una doble pérdida, ¿no? El sufrimiento de no tenerlo y no disfrutar. Pero justo, fíjate, el asunto es que para yo poder disfrutar que esas cosas existan, tengo que pasar como de cierto proceso de madurez y de cierta como herida narcisista, ¿no? Que me permita como asumirme, iba a decir ser feliz, pero eso ¿no? Asumirme, estar como bien conmigo mismo, a pesar o reconociendo que tengo carencias. ¿No? Porque finalmente el trasfondo de la potencia de la envidia tiene que ver con sentirme insuficiente, chiquito, devaluado. ¿Me explico? Entre más insuficiente me vivo, más susceptible soy, ¿no? A tener estas emociones, a tener esta envidia tan destructiva.
Sí, ahí hay una relación proporcional. Sí, claro. ¿No? Nos vamos a detener un momentito. De la psicoanalista Melanie Klein, cito, el equilibrio no significa evitar los conflictos, implica la fuerza de tolerar emociones dolorosas y aprender a manejarlas. Regresamos en un ratito. Estamos de regreso. Lau, estaba pensando en esas estrategias interiores a las que luego he visto que se recurre para negar que se está sintiendo envidia, ¿no? Por ejemplo, una de las que he visto, y creo que puedan no ser conscientes en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, esta persona que dice, bueno, es que yo de veras soy muy buena persona, entonces como soy tan empática, ando pobreteando a todo el mundo alrededor. Es decir, una necesidad continua de señalarles al otro la falta, ¿no? Con una especie de rabia negada para poder estar un ratito en paz. Y con una especie de soberbia disfrazada, ¿no? De exceso de empatía, ¿sí? A ver, pero justo eso me llevaría a pensar en ahorita que mencioné la palabra soberbia disfrazada, en una necesidad de exaltarme yo, ¿no? De sentirme que soy mucho, ¿no? Porque en el fondo me siento muy pequeña. Y para no sentirme pequeña y desvalida y en desventaja frente al otro, que me provocaría la envidia, me genero esto que en psicoanálisis llamaríamos falso self, ¿no? Es un falso self grandioso, ¿no? Donde yo exagero alguna característica que creo tener, ¿no? Como para reasegurarme yo y no sentir envidia. Yo creo que más bien como que la envidia la sintió, que es como para asegurarse de que no la está sintiendo. Pero sí, o sea, a mí lo que me parece bien conmovedor en esto es que debe haber una especie de... Yo tengo la sensación como de algo que se come a la persona por dentro. La envidia te corroe, realmente, es literal, ¿no? Te va comiendo por dentro y hay que huir de ella de alguna manera, ¿no? Armarse como, en lugar de decir, me voy a sentar acá y me aguanto esto que estoy viviendo, como que nos escapamos. Y aparece esto que tú dices, esa contrapartida de la magnificencia. Esa es una opción, ¿eh? La contrapartida de la magnificencia. La otra es quedarnos en la amargura y el resentimiento porque el mundo es injusto conmigo, nadie me entiende y soy un incomprendido. Y desde ahí, ¿no? Aquí otra vez, ¿no? Pasaríamos de la envidia un poco al odio y al resentimiento, que tiene que ver con y me aíslo y nadie me entiende, ¿no? Y no puedo ya como manifestar afectos, vamos a llamarles positivos para referirnos a amorosos, ¿no? Y todo lo interpreto como que el mundo está en mi contra, ¿no? Y entonces nos vamos a la cuevita del odio y de la paranoia y del resentimiento, ¿no? Que entonces es como otra salida, ¿no? La salida más desastrosa, diría yo, y más generadora de violencia en la envidia, ¿no? Porque entre más me aíslo y más chiquito me siento y más corroído, utilizando el término que tú mencionaste, más grande me va a parecer absolutamente todo allá afuera, más envidia voy a tener, más ganas de destruirlo todo. ¿No? ¿Y qué se hace con eso? ¿Qué se hace con alguien que está en esa situación? No, ¿qué hace esa persona? ¿Qué podría hacer? Hazte cuenta que estoy en sesión contigo. Doctora, muero de la envidia. No, pero es que fíjate, o sea, si tú puedes verbalizar que tienes envidia, estamos del otro lado. El asunto con este tipo de configuraciones que me estoy imaginando, que estoy planteando, es que justo no hay forma de que la persona reconozca que lo que lo tiene así es un sentimiento de envidia, porque justo la envidia está negada. No, yo no siento envidia. Lo que pasa es que todos en serio me atacan. ¿Sí me explico? Ahora, creo que el primer paso en ese sentido es el reconocimiento. Claro. No, no es cierto. Nadie me está atacando. Lo que pasa es que yo no soporto que ellos tengan lo que yo no tengo. Y ahí ya, digamos que estamos completamente del otro lado. Bueno, no completamente. Empezamos a movernos. Ahí comienza a hacerse un trabajo. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención y que yo siempre me pregunto, pero a ver, cuando llegamos acá,
Porque la envidia es una emoción y es una cosa física. Se siente en la cuerpa. Entonces, ahí es donde yo a veces digo, bueno, todo este tinglado que se arma después para negarlo, etcétera, me lleva a olvidar que estuvo en el cuerpo, en la cuerpa. Yo te diría que la cuerpa no olvida. Sí, bueno, sí. ¿No? Porque finalmente esto que se siente en la cuerpa es un dolor que tiene que ver con eso que a mí me falta y que además me hace sentir inmensamente pequeñito frente a un otro que lo tiene todo. O sea, ahí con lo que conecta la envidia, si lo pienso justo como en la cuerpa, es con una especie de humillación. Claro. ¿Sí? O sea, con lo que conecta la envidia es con sentirme humillado. Y ese es el atentado, digamos, a mi persona, ¿no? Desde el cual tengo que reaccionar agresivamente, ¿no? Claro. Y dándole la vuelta a todo esto, los ámbares, todo este tipo de cosas para protegerlos del mal de ojo. O sea, quiero decir, sentirse envidiado, habrá quien lo disfrute, pero también puede provocar muchísimo miedo. Como si esa otra persona, cuando te das cuenta de lo que está sucediendo, tuviera una especie de capacidad cósmica con su odio de destruirte, cosa que no es verdad, pero bueno, hay un segundo donde da mucho miedo y mucho dolor, ¿no? Es que, o sea, no es verdad que te destruya con la mirada, así como en las caricaturas, pero sí, o sea, finalmente ser el objeto de la agresividad y de la violencia del otro, pues siempre es peligroso, ¿no? Aunque no siempre se actúa. Pero saber que... es que yo sí he visto personas que disfrutan provocarlo. No sé, hay muchas declaraciones de María Félix, ¿no? De éxtasis místico porque otras mujeres le envidian. Pero en fin, sucede bastante. Y también sucede lo otro. A mí me llama la atención por qué tanta felicidad de provocar envidia, por ejemplo. Bueno, porque si yo te provoco envidia, a ver, fíjate, creo, a reserva de no generalizar, pero creo que con frecuencia, ¿no? Si yo disfruto de provocar envidia en el otro, es un poco como lo que hablamos hace rato de la superioridad. Es porque entonces yo me demuestro a mí misma que yo sí tengo lo que los demás desean, ¿no? Los demás, así en genérico. Sí, los demás. No esa persona a las 5 de la tarde. Los demás, todos ellos. Y que si me regreso al tema de redes, creo que es algo que se juega mucho, ¿no? Entonces, otra vez esta imagen, esta idea, esta interpretación en la que yo, en mi pequeñez, ¿no? Estoy salvaguardado porque son ellos los que me envidian a mí, ¿no? Porque yo soy la doña. ¿Sí? La doña. Y esa idea, ¿no? Como lo que mencionaste tú hace rato de yo soy súper buena y pobrecitos los demás, pues es que raya en el mismo lugar, ¿no? O sea, otra vez es yo me coloco en el banquito de la superioridad, ¿sí? Y todos los demás son los inferiores, ya sea porque me envidian o porque me necesitan. ¿Sí? Pero nuevamente tenemos estas como polarizaciones, ¿no? De la idealización y la devaluación. Qué difícil simplemente amarnos y ser pares, ¿verdad? Nos vamos al lado de nuestra esquinita de lecturas y películas, libros. Envidia y gratitud, de la psicoanalista austríaca Melanie Klein, es ensayo, es un clásico del psicoanálisis en el tema de la envidia. En teatro, por supuesto, Otelo. Shakespeare, Otelo. La manera en que Iago, celoso del poder de Otelo y de su amor correspondido por Desdémona, decide destruirlo y lo logra. No sin terminar de paso destruyendo a Desdémona, a su esposa y a sí mismo. La novela de la escritora chino-estadounidense Rebecca Kuang, Amarilla, su título original es Cara Amarilla, que hace alusión a los actores blancos que se pintaban la cara de amarillo para representar en el teatro personajes asiáticos. La historia. Dos muchachas se gradúan juntas de Yale y quieren escribir. June publica una novela que no encuentra lectores. Atina, en cambio, publica con mucho éxito. June envidia a Tina, su escritura, su vida. Cuando Tina muere en un accidente absurdo, June sabe que su excompañera tiene una novela terminada que nadie conoce. Trata de los trabajadores chinos en Francia y en Gran Bretaña, lo que tiene que ver con la vida de Atina, de orígenes chinos, y nada que ver con la vida de June. Pero si Atina está muerta, pues su amiga piensa, ¿por qué no robar su novela?
¿Por qué no publicarla con su nombre? ¿Por qué no vivir un poco esa vida tan envidiada? Otro que me encanta, El talentoso Mr. Ripley, la novela de Patricia Highsmith. Yo tengo mucha obsesión por estas historias donde la envidia y la confusión llegan al extremo en que una persona paulatinamente se apropia de la personalidad de la otra, o por lo menos lo intenta, ¿no? Muy desquiciadamente. Ripley va a tocar el piano en la casa de un millonario, llega vestido con una chamarra de la Universidad de Princeton que le prestaron y convence al señor de la casa, que es amigo de su hijo, y acepta un pago para ir a buscarlo a Italia y para traerlo de regreso. Pero cuando conoce a Dickie, lo único que quiere es ser Dickie. Primero ser parte de su vida, comienza a imitarlo, a hacerse pasar por él, hasta que para encarnarse en Dickie, pues tiene que desaparecerlo. También está la película dirigida por Anthony Minghella. Las películas. El ensayo de Catherine Corsini, dos amigas que se quieren mucho durante la infancia y adolescencia, hacen teatro juntas, dejan de verse, pasan los años, se encuentran. Natalie es una muy reconocida actriz, Luisa trabaja en un laboratorio y lo que vamos viendo es el dolor tan intenso de la envidia de Luisa por Natalie. Natalie no se da cuenta, no hubiera podido creerlo simplemente. Un día no encuentra su polvera, Luisa le dice que no la ha visto. Se van al aeropuerto, cuando pasan el detector de metales, se detona la alarma y Luisa se ve obligada a vaciar su bolsa y aparece la polvera de Natalie. Es en ese momento que Natalie entiende con espanto lo que está sucediendo y le dice, ¿por qué no me la pediste? Te la hubiera regalado. Bueno, no se la pidió porque no se trataba de pedir, sino de despojar. Porque la polvera era una metáfora de todo eso que Natalie era y Luisa quería para ella. Laurita, ¿ves? algo que nos quieras decir. Yo sí te dije que me gustaba tu collar. Claro, y además no vamos a ir al aeropuerto y no vamos a pasar por el detector de metales. ¿Hay algo que nos quieras comentar? Porque ya se nos acabó el tiempo, Laurita. Hay otra película que te comentaba yo hace rato que se llama Mujer Soltera Busca, que va como en esa línea también, ¿no? Igual es un caso de dos chicas, una llega de roommate, ¿no? Y se obsesiona con la vida de la otra, se mimetiza, se corta el cabello igual, ¿no? Y es esta cosa justo del despojo. Pero fíjate cómo ahí ya no es el despojo de algo material, sino de la persona. Bueno, ¿Sí? es que la envidia no despoja de algo material, sino de que es como hacer así y yo te puedo arrancar el ser, venga. Sí, exacto, Sí, y te destruyo, es un ¿no? Y te imaginario, destruyo. sí. Ajá, en el querer ser, no es querer ser como tú, es querer ser tú. En sus grados más hipnóticos y fascinantes, Sí, Laurita, que yo me paso leyendo de esas cosas, efectivamente es querer ser tú. Sí, 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 exactamente, eso es. ¿Algo más que nos quieras decir? Pues básicamente, Tere, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Y además por regresar, porque es la segunda vez que estás con nosotros. Yo encantada de la vida. Y bueno, pues gracias por esta conversación a Laura Ferrón, psicoanalista y doctora en saberes sobre subjetividad y violencia, especialista en trauma complejo. Gracias a ustedes por arroparnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.